Hola, hola, ya volví. Acá estamos de vuelta. A ver. Vamos a continuar con las gemas. Recién hicimos esta. Vamos a ponerle zoom. Ahí va. Recién hicimos esta en el vivo anterior. Y vamos a continuar con las otras. A ver, ahí me estoy conectando. En el otro. Para poder irlas leyendo. Y media clavadito, como les dije. Si no, después me retan que tardo en volver. Ahí está. A ver. Ahí. Y vamos a centrar un poquito más para que vean mejor ustedes. Creo que ahí van a ver mejor. Y vamos a continuar con esta, que le habíamos puesto una florcita con foil. Ay, que toqué. Ay, ahí está. Se me salió el video. Hola Barbie. Acá volví. Se escucha y se ve bien, ¿no? Todo en orden. Bueno, voy a ir continuando. Lo que voy a hacer con esta es justamente hacerle el contorno con caviar. Y en este caso voy a guardar el caviar dorado y voy a usar el celeste para que combine y para hacer algo distinto. Hola Maki, Debo. Sí, ayúdenme a compartir. Los caviar alrededor para formar el contorno los voy a poner con gel de construcción. Siempre tengo problemas para abrir los frasquitos. Hola Delia Murciélaga. Voy a agarrar muy poquito de este gel y voy a tratar de delinear el círculo. Pero sí voy a dejar, a ver, si ordeno mis palabras y lo que quiero decir. Voy a tratar de que no sea tan poquito el gel que pongo, ¿sí? Que tenga un poquitín mínimo de relieve para que los balines o caviar queden bien incrustados en el gel y eso me dé también un poco de relieve para cuando yo vaya armando este contorno y luego ponga la bolita grande de gel, no se me chorree para los costados, ¿sí? Como no es que voy a usar el arito de metal, o no sé si es de metal o en realidad no sé de qué material vendría a ser, porque no sé si es metal eso. Pero bueno, voy a tratar de que este contorno me quede lo más redondito posible.
pero igual la forma se la voy a ir dando con el... ¿cómo se llama? Con los caviar, cuando los voy acomodando. Bueno, ahí le puse bastante gel alrededor. Voy a sacar un poquito de esto. Tengo que pegar esto bien, que siempre se me sale. Le voy a sacar un poco de lo que me quedó para que no me quede tan cargado. Solo un poquito para ir agarrando estos balincitos. Y bueno, ahora los voy a tener que acomodar. Que me vayan quedando formando un circulito. Lo más pegaditos posibles. Y ordenaditos. Para que el círculo quede más prolijo. Igualmente, si por ejemplo usáramos una imagen que no es redonda, con los caviar podríamos contornear la forma que ustedes quieran. No necesariamente tiene que ser un círculo. Obviamente las gemas, la mayoría, sí son circulares. Pero ya les digo, no es obligatorio. Pueden ir variando, dejando fluir su creatividad y demás. ¿Qué hicieron en este break? ¿Se fueron a buscar un café, un té? ¿Qué están haciendo? Cuenten. ¿O están practicando gemas? ¿Están haciendo a la par que voy haciendo yo? Creo que no me aparecen los comentarios. A ver. Lo voy a actualizar. ¿Me están escuchando o no? Hola, ¿hay alguien ahí? Ojalá pudiera, no tengo elementos para hacerlo, más adelante compraré. Sí, Mili, no te preocupes, ya vas a poder hacer todo. De a poquito vamos pudiendo comprarnos todo lo que querramos. Cuando puedan empezar a trabajar, en principio que estén en condiciones de ofrecer un buen servicio, por supuesto. Y después, bueno, que se den las condiciones de el protocolo de salud. Ya van a poder empezar a juntar su propia platita para comprarse todos los materiales que quieran. Recuerden que cuando realizan un servicio, obviamente el total de lo que ganan, de lo que cobran no es ganancia, ¿no? Tienen que separar una parte para reinvertir en materiales, otra parte para los gastos y otra parte para ganancia. Si no hacen bien esa cuenta, se les va a complicar vivir de esto. Pero si se toman el trabajo de hacer bien las cuentas, les va a rendir muy bien. Creo que ahí me quedó bastante parejo el círculo, así que lo voy a llevar a curar. Antes de que se me siga chorreando esto, Barbie dice, yo lo estoy fundiendo a full. Lo estoy fundiendo a mi novio como él está trabajando y yo no. Bueno, está bien.
Me dice mientras veo tus videos con mucha atención. Muy bien. Barbie dice, yo estoy re vaga. Igualmente, mientras no se puede atender personas, pueden armarse un negocio de press-on nails, como les dije en el curso. Vieron que hice un video de eso. Les voy a armar un mini cursito de press-on para que puedan armarse un negocio aparte con esto de la manicuría. Bueno, yo acá ya tengo fijos mis caviar. Ya tengo más o menos delimitada la gema, así que ahora sí voy a agarrar una perla grandecita, bueno, perla, intento de perla, grandecita de gel. La voy a depositar acá adentro. Tratando de que no se salga de este contorno, ¿sí? Y esta no me quedó tan pronunciada, así que le voy a agregar un poco más. Uy, se me fue para afuera, maldita sea, encima era mate. Bueno, puede pasar, puede fallar. Ahora la limpio. Ahí. Tic, 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 tic. Corto. Y... a ver, le voy a dejar por acá. Y con una wipe, ¿dónde están las wipes? Acá. Voy a poner alcohol en una wipe. Y voy a tratar de limpiar donde se me pasó. Todo el contorno lo voy a limpiar por las dudas. ¿Ven? Es mucho mejor hacerlo con los alitos, pero también se puede hacer con los caviar, ¿sí? Le voy a dar vuelta como hicimos en el otro para que me quede mucho más formada esta gema. Y me parece que a esta le voy a dar una segunda capita para que me quede más grande el globito de la gema. Pero eso es a gusto, vos la podés hacer así, más para arriba, digamos, como hice esta primera, o la podés dejar con un poquito de relieve, digamos que no esté tan crecida. Eso en realidad va a depender del gusto de la clienta. Por ahí la clienta quiere una gema, pero no quiere una gema que sobresalga un montón. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. La cantidad de gel que le vamos a poner a esta... ¿cómo se llama? A esta gema. Bueno, ahora sí, ya le di un poquito de relieve y lo llevo a curar 1 minuto. Yo te estoy escuchando y viendo la tele y con el celu comparto en los grupos. Gracias, Delia, sos una genia. Barbie pregunta por qué te sacaste los anillos. Ah, porque antes de hacer el vivo justo me había pegado un baño y me los saco para bañarme, costumbre. Y me olvidé de volvérmelos a poner. Soy medio... no sé, no uso muchas joyerías. Ah, después otra opción para hacer este límite, para hacer la gema. Ese lo quiero hacer en este. Es con esos cristalitos tipo perlitas, estos de acá. Hay unas que son bien chiquititas. Bueno, no tanto, ¿no? Pero son bastante chiquitas. Y a mí me gusta cómo queda con esas también. Entonces
vamos a hacer una con eso también. Voy a poner, en este caso para que se me haga más sencillo, directamente voy a poner así, una especie de círculo. Del gel, medio grandecito, y después voy a continuar acomodándolo por los costaditos, pero acá tengo que encontrar entre todas estas perlitas las que sean las más chiquititas de todas. Va a ser un tema encontrarlas, pero las vamos a encontrar. Me voy a ayudar con la cucharita acá del repujador. Voy a tirar un par de estas por acá. Para tratar de encontrar las más chiquititas. Y esas son con las que voy a hacer el contorno. ¿Ven? Que van quedando re lindas. Las voy a ir poniendo por acá y luego las voy a ir acomodando. ¿Quieren que les ponga un poquito más de zoom? Y yo me acomodo con esto un poco más acá, así ven mejor. Gabriela Ledesma dice: Oli, acabo de llegar, vi una publicación que ibas a hablar de las press-on nails, ¿cómo las pego? ¿Pegamento de tip o sticker doble faz? Bueno, depende la clienta. Si la clienta las quiere para un solo día y después al otro, o sea, ya sacárselas, yo diría que con el pegamento doble faz, el pegamento, con estas, no sé si se ve, con estas para un día y después si no con el nail glue. Les voy a armar un mini cursito de press-on, pero cuando termine con el otro. No, a ver, el otro es como que nunca va a terminar, porque siempre va a haber temas nuevos. Bueno, no paren, tampoco es que nunca va a terminar, pero lo que quiero decir es que cuando terminemos con esculpidas, al menos que yo termine de hacer los videos, ahí me voy a poner a hacer de press-on. Les hice, sí, uno que voy a subir esta semana de press-on, que ya les adelanté la foto en mis redes, pero no así como curso, como una gran explicación. Vieron que igual yo explico bastante en mis videos, pero nada, quiero hacerlo más en profundidad. Bueno, ahí encontré unas cuantas chiquititas para ir acomodando. Acá. El tema es que, claro, tengo todas las perlitas en el mismo. En el mismo huequito del organizador. Ay, no, son muy grandes estas. A ver, esta. ¿Qué onda? Estas son difíciles de agarrar con el coso de cera. Bueno, hay algunas más grandes y otras más chiquitas, porque no sé si tengo tantas chiquitas, pero va a quedar bien igual. Tampoco se ven tan grandes. Ahí está, bueno, intercaladas las perlitas, pero bueno, no importa. Igual va a quedar copado. Voy a guardar estas otras que me quedaron por acá. También pueden hacer. Esto lo voy a llevar a cabina para que no se me salgan de posición, ¿sí? Lo llevo un minuto porque es gel de construcción. Y acá tengo esta otra
que habíamos hecho recién y ahora le voy a agregar más gel o no. No, esa la voy a dejar así chatita. Justamente para hacer distintos tipos. Ahí les leo. Que dice Gaby, muchísimas gracias, ya me suscribí y vi el listado de videos y me encanta, ya me quedo mirando. Gracias Gaby, bienvenida. Bueno, ¿qué hago? ¿Le agrego? No, lo dejo así. Igual algo de relieve tiene. Le voy a sacar la capita de inhibición que me deja este gel. Con la gasita con alcohol. Ahí va. Y ahora, ¿saben qué estoy pensando? Porque vieron que yo soy medio de los efectos. No, este es el negro, otra vez casi me equivoco. ¿Dónde está? Acá. Casi le paso el esmalte negro arriba, ¿saben qué desastre, no? Ay, ven cómo brilla, qué bonita esta gema hermosa. Entonces pueden agarrar, así como hice yo, una florcita de un foil, de un sticker al agua, o bueno, lo que ustedes quieran, no necesariamente tiene que ser una florcita. Lo voy a llevar a cabina, le puse top brillo ahora, ¿sí? Lo voy a llevar a cabina y le voy a aplicar algún efecto. A ver, el otro, que le habíamos puesto acá las perlitas. A ver, ¿qué le podemos meter adentro? Algo que resalte. Otra vez iridiscente, no me basta de iridiscente. Todos los días con iridiscente. Amarillo, no. Naranja. El naranja debe quedar súper bonito, pero este es medio grande. A ver si tengo uno más chiquitito. Alguna deco naranja más chiquitita. A ver, ¿esto qué es? Estos son flakes. No. Ay, ¿por qué no tengo una naranja más pequeña? Maldita sea. Esperancita, voy a comprarme decoraciones. ¿Se imaginan? Necesito una esperancita que me acomode esto. ¿Quién quiere ser mi esperancita? Este rojo. Ay, no sé, no me gusta la decoración rojo. Soy medio especial. Este sí podría ser, pero es igual al otro, ¿no? Vamos a poner algo distinto. Ay, no sé qué ponerle. Mi recomendación es que no se compren tanta decoración, porque después no saben cuál usar. No saben si usar todas, si no usar ninguna, si ponerle este. Claro, y terminan eligiendo siempre lo mismo, lo iridiscente. Porque combina con todo queda bien. A ver. Si no, otra opción que se me ocurre es algún glitter mezcladito o el plateado este o celeste. ¿Cómo quedará? Celeste con rosa. Con estas. Ahí está. A ver qué sale de esto. El naranja no, porque quedó. Nada que ver. A ver.
Algo celeste. Ah, ¿viste? Este ya salió de cabina, entonces le voy a agregar... Estoy haciendo medio mezclado. Le voy a agregar un efecto... A ver, paren que agarro el de los efectos. ¿Cuál podría ser? Ah, yo les quería mostrar esto. Yo compré este como... Porque esto les puede interesar, miren. Yo compré este como glitter, ¿no? Como polvito de glitter para alguna mezclita, para algo de eso. Pero yo digo, si lo aplico como efecto, ¿qué pasa? Así que vamos a hacer esa prueba. Voy a poner una servilletita abajo, porque esto siempre hace lío. Vamos a ver qué pasa. Si yo lo aplico como un efecto sobre el top que acabo de curar en lámpara, a ver qué pasa. Porque hay algunos glitters que yo he comprado que cuando los pongo quedan como un efecto cuando los pongo así con un aplicador. Entonces, de última, tiene doble función. Es un buen dato saber eso cuando vamos a aplicar alguno de estos. Más bien cuando vamos a comprar estos brillitos, porque a veces nos pueden servir tanto como glitter como efecto. A ver si queda. Ah, no, no era este. Esperen, no era este, no era este. Me equivoqué. Era otro verde. El que les quería mostrar. ¿Dónde está? Tanto preámbulo para nada. Maldita sea. No, malísimo. Esperen. Ya lo voy a encontrar. Capaz que era este. Estos. Bueno, alguno de estos es seguro. ¿Ven? Estos que uno lo compra como glitters, pero que en algunas ocasiones, algunos se pueden aplicar como pigmentos, como efectos, etc. Pero ya les digo, no todos. Como acabamos de ver recién, el que intenté, no. El vicio pregunta a Dani por qué los vivos son tan tarde. Porque somos murciélagas, dormimos de día y de noche hacemos uñas. Entonces, creo que era este, si no recuerdo mal. Bueno, y todos esos. Que ahora sí, espero que no me falle esto. ¿Qué estoy haciendo mal? Yo les juro que tengo un muestrario hecho con esto. O sea, hay algo que está saliendo mal acá. Y encima ahora que le estoy pasando la gasita con alcohol, le estoy sacando cualquier capa de inhibición para que se me aplique un efecto. Así que encima ahora le voy a tener que esmaltar otra vez. Pero no estoy loca, ¿eh? Yo tengo un muestrario donde apliqué uno de estos como como efecto. No estoy loca. Ahí le voy a poner base directamente, cosa de que tenga mucha capa. 30 segundos.
No, Vicio, lo que te dije era un chiste de las murciélagas. Sí, sí, en el grupo nos decimos las murciélagas porque siempre hacemos de noche. Pero los hago a esta hora porque es el horario en el que más tranquila estoy, porque mi vida es así, yo estoy más concentrada de noche que de día. Y son varias las que estamos disponibles a esta hora, entonces por eso los hago a esta hora. A ver, ahora... Sigo dudando de si era este o no, pero algo está quedando, ¿eh? Pero no estoy segura de si era este el que yo decía. ¿Saben qué tendría que hacer? Al tener tantas cositas, rotularlas. Ah, sí, es este, porque ahora estoy viendo que me deja como una especie de efecto arcoíris. Ahora se los muestro más en detalle para que lo vean. Sí, es este, ¿ven? Que ahí cuando lo voy frotando da como un efecto arcoíris o unicornio, pero en verde. No sé si se llega a apreciar en la cámara. Entonces, yo lo compré como glitter, pero no sé, se me ocurrió probar qué onda así. Y quedó. Y estos que están acá me funcionaron igual. De la misma forma, con el mismo efecto. Ahí estoy tapando un poco los caviar con el efecto, pero ahora con un pincelito con alcohol lo voy a limpiar. Bueno, ahora es cuestión de frotar un poco más. ¿Ven lo que les digo? Ahora igualmente cuando le ponga el top coat se va a ver mucho mejor. Pero ya les digo, yo lo compré como glitter y me terminó sirviendo como un efecto. Así que estaba buenísimo porque valen 2 mangos esto. Y los efectos vieron lo caro que están. Así que bueno, a ver, pincelito con alcohol. A ver, un pincel chiquito de detalle. El Dappen. Ay, ¿dónde está? Acá hay un Dappen. Vamos a poner un poquitito de alcohol. Porque si se fijan, con el efecto me pasé y manché todo el caviar. Bueno, no me sale. Ah, no, ahí está. No le salía nada ahora. ¿Se lo imaginan? Hay momentos en los que sale todo bien y momentos en los que sale todo mal. Hay ciertas horas del vivo que estamos mejor que otras. Bueno, los caviar más que celeste quedaron verdosos, pero bueno. Igual está lindo. Ahí va. Bueno, más o menos ahí lo limpié un poco. Ustedes saben lo más lindo que yo. Le voy a sacudir un poquitín por si quedaron excesos de este bello polvito. Ahí lo ven, miren cómo brilla. Bueno, y lo que voy a hacer es ponerle, bueno, sí, la capita de top coat, ahora sí. Y no sé cómo me va a salir porque ya a esta hora puede ser que dibuje cualquier cosa, pero tengo ganas de agregarle algunas líneas o un arabesco, algo de eso como para complementar este otro diseñito.
Vamos a ver qué sale. Ya les digo, hasta ahora no les puedo... O sea, imagínense. A horarios normales no les puedo prometer que me salga bien. Imagínense a esta hora, ¿no? De recontra madrugada, pero bueno. Vamos a hacer lo que se pueda. Nos habíamos quedado con este. Habría que decidir... Ah, ya habíamos decidido. Algo para ponerle. Entonces yo pensé, bueno, vamos a ponerle... Voy a agarrar mi tachito. Bueno, no importa, después lo busco y lo hago sobre esta servilleta. Vamos a ponerle un poquitito de gel. Poquito. Adentro de este circulito. Y le voy a volcar, si lo puedo abrir. Ay, estos bellos frasquitos. Ponerle programa abajo o adentro del círculo. Altea del gel. ¿Qué? No entendí nada de ese mensaje, Debo. Voy a poner acá un poquito de este glitter para no zarparme tanto. Bueno. Y tratar de ubicarlo. ¡Ay, qué miedo me da esto! Esto va a brillar muchísimo. Bueno, ahora. No, necesito el frasquito que les digo. Vieron que... Ah, acá está. Me lo estaba tapando la cabina. Vieron que yo cada vez que pongo así glitters de estos frasquitos que no se puede volver a meter adentro porque es un caos, los voy recolectando en mi tachito de restos de cualquier cosa. Entonces yo lo vuelco acá adentro porque antes de que quede la servilleta y tirarlo a la basura, voy juntando y algún día le voy a poner polímero cristal y les voy a mostrar cómo quedó mi super mezcla y capaz que hasta queda buena. Voy a retirar despacito con alcohol donde se me pudo haber pasado el gel antes de llevar a cabina, así para limpiar. A ver, con otro. Quiero limpiar donde se pudo haber pasado el gel y no, o sea, que no me queden manchadas las perlitas, ¿me entienden? Si no me va a quedar un chastre esto. Así queda más prolijito. Simplemente le estoy poniendo un poquitito de alcohol al pincel y estoy limpiando por arriba de las perlitas donde se pudo haber chorreado un poquito el gel, porque recuerden que el gel de construcción se autonivela, se chorrea, etcétera, etcétera. Y no quiero que quede todo manchadísimo. Ahí van quedando más limpitas. Y con una gasita, a ver, voy a pasar
sobre las perlitas. Bueno, ahora también podría pasarle por los costados el pincelito con alcohol para sacar estos glitters, aunque igualmente no deberían quedar pegados porque ya saben que se tiene que adherir solamente a donde haya gel fresco. Pero bueno, por las dudas le paso un poquito. Ahí está. Lo voy a llevar a la cabina 1 minuto porque recuerden que es gel de construcción. Acá ya salió con su top este divino hermoso. Acá vamos a ver. Dani, ¿se puede hacer con gel que viene para pegar bijou? Como es transparente, capaz es lo mismo. Mira, yo nunca compré, Pau, el gel bijou porque siempre usé gel de construcción y no me vi en la necesidad de comprarlo. O sea, con gel de construcción me quedan perfectas los cristales, vuelven al service con las uñas intactas, con los cristales intactos, entonces nunca lo compré. Si te da la consistencia, sí, tranquilamente podrías usarlo. Y acá ven, sacudo lo que me quedó en la servilleta, lo más que salga, lo guardo acá. Y como ven, tengo de todos los colores, restos de cualquier cosa, de glitter grandes, chiquitos, pigmentos, de todo. Vamos a ver, algún día llegará el momento de probarlo y veremos qué sale. Bueno, ahora sí. Qué tonta. Se voy a sacudir. Bueno, igual no sé si va a salir algo realmente de acá porque ya lo había sacudido antes. No. Una vez que lo curo, como siempre con los glitters y demás, sacudimos a ver si sale algo, pero en este caso todo lo que estaba ahí quedó bastante adherido. Y ahora yo tengo la opción de agregarle, había pensado agregarle estos por encima, pero voy a hacer una prueba porque no estoy segura de si van a quedar bien. Así que voy a agarrar uno y ver qué ondis. Bueno, no se quiere. Se viene conmigo, no se quiere quedar ahí. Ven, mi idea era hacerlo en fondo de glitters y agregarle esos cositos adentro. A ver cómo quedan. Sí, me gusta. Bueno, entonces voy a agarrar alguno más de estos por acá. Primero le voy a poner un poquito de gel de construcción, un poco más. Si bien me queda con capa de inhibición, sí, porque el glitter lo pegué con gel. Igual le agrego un poquito más para que se vayan fijando acá adentro. Uy, un pelito, siempre hay una pelusa. Está bueno porque le da como un toque tornasolado dentro de todo. Y de fondo el glitter. Ahí con 3 creo que es suficiente, porque recuerden que es un espacio chiquito el de esta. Ahí está. Ahora, una vez que... A ver. Ahora sí. Con 3 es más que suficiente. También creo que hubiese quedado bueno si el glitter de fondo era de un color diferente, por ejemplo, a el que estoy... al de las hojuelitas, no sé cómo se llaman, las hojuelitas de sirena o los glitter grandes, como le quieran llamar, que le estoy poniendo por arriba. También hubiese quedado bueno porque le daría otro efecto. Así que bueno, le voy a poner una perlota por aquí. A ver, uy,
Creo que me zarpé con la cantidad, va a ser una gemota. Enorme va a quedar esta. La voy a dar vuelta porque si no, esto va a salir muy mal. Y corriendo la voy a llevar a cabina porque no saben el tamaño de gema que acabo de hacer. Espero que esto salga bien, me da mucho miedo. A ver cómo sale. Barbie, yo le pondría caviar por abajo en línea recta. ¿A cuál, Barbie? ¿Al verde este? ¿Saben que más que una flor quedó como un ojo? O sea, si lo ves de cerca sí se nota que son pétalos, pero no sé, como que me da la sensación de que parece un ojo. Lástima que no lo hice más abajo, porque si yo sabía que iba a quedar así, le hacía, estando más abajo y eso capaz que le hacía pestañas o algo, pero ahora no, ahí arriba no va a quedar bien. Ah, la que me llevé recién. ¿En qué color se lo pondrías, Barbie? El caviar. Miren la super gema bola que quedó. A ver si la ven. Quedó espectacular. Lo que no estoy segura es... Sí, está seco. ¡Qué emoción! Bueno, igual. Y quedó súper brillante. ¿Saben que parece como una pecera por dentro? Porque al tener tanto relieve... Después les voy a sacar una foto con muy buena definición, a ver si lo llegan a notar. Al tener tanto relieve es como si se notara a través de esta burbuja, como si estuvieran en distinto nivel el glitter y las hojuelitas. No sé por qué le digo hojuelita, pero bueno. Lo puse 30 segundos más por las dudas. No vaya a ser cosa que se arme lío. El gel ese hace efecto lupa, sí, tal cual. Sí, esto de la gema hace como efecto lupa y está buenísimo. Hola Marina, ¿todo bien? ¿Te gusta Miri? Quedó buenísimo. Es como una pecerita. Bueno, a esto se le podría hacer un diseño tipo sirena o unos pececitos, algo así. Porque las perlitas en este caso pasarían a ser como piedritas capaz. También podrían pasar a ser. A ver, le voy a poner... por arriba de todo este cosito, de toda esta gema. Top coat brillo. Así lo ven mucho mejor. Pauli, perdón. El rosa yo le haría, quedaría bueno caviar celeste medio de las bolitas blancas y de ahí que salga alguna arabesco. Ah, sí, también. Es buena esa. Bueno, voy a llevar a curar esto primero. ¿Vieron cómo brilla? Si ya por cámara lo están viendo brillar así, imagínense cuando les muestre la foto. Ay, ojalá algún día los puedan ver en vivo y en directo. Bueno, siempre digo lo mismo, sería face to face, porque en vivo lo están viendo. A ver. Tendría que... Pero voy a hacerlo después, los arabescos, porque quiero terminar con lo que es gem. Me quedan estos dos. Pero ya no se me ocurre qué hacer.
voy a encapsular, a ver. Sí, entre medio, Pauli, entendí. Marina dice, profe, me dice las uñas con tip y aquel gel y se me salió al otro día, puede ser porque estoy con la regla complicado. No debería, pero sí puede ser, depende cómo te venga a vos, porque por desórdenes hormonales se te puede salir. ¿Es la primera vez, Marina, que te las haces? Ah, yo sé que le voy a hacer a este. Lo que dicen del top roto, miren, no me acuerdo quién había preguntado, pues yo las leo y todo, pero tengo memoria de pajarito para acordarme quién dice cada cosa. Miren, yo le voy a poner base, ¿sí? Y me voy a agarrar de la capa de inhibición de la base para ver si puedo sacar pedacitos de foil. De un foil azul celeste que tengo, que es muy lindo. Y sobre eso le voy a seguir haciendo efectos. Ah, sí, Miri, naturaleza muerta puede ser también, tenés razón. Tenés mucha razón. A ver, pero no sé, porque las que tengo yo son todas grandes. Tendría que sacarles un pedacito. A ver, pero ¿cuál combina acá? Ah, también me compré otra el otro día, pero creo que es igual a esta. Porque no sé ni lo que tengo y me sigo comprando boludeces. A ver. Justo la que quiero es la última, yo también. Y no se abre de este lado, ¿no? A ver. Pero con estas dos sí voy a usar el arito, porque si no voy a tardar 3 años con el caviar y todo lo demás. Vamos a hacer una... ya sé lo que puedo hacer. A ver si me sale esto. Esto que se me acaba de ocurrir. Ay, mío. Bueno. Acá hay otro. ¿Dónde? Tengo estos también, pero son muy chiquititos. Son súper lindos, pero son demasiado chiquitos. Entonces quizás pensaba, si le pongo 2 de esos o 3, puedo hacer algo lindo. A ver. Vamos a poner así como en línea recta, bueno, más o menos recta. El gel como para ir ubicando. Y ahí lo voy a esparcir un poco para poder ir adhiriendo estos. A ver, estos cómo quedan. Más o menos está centrado esto. Bueno, espero que esté centrado.
Yo me mato de risa. Y acá otro. Creo que ahí. Y ahí. Ay, ¿está al revés esto? No, maldita sea. A ver. Creo que quedaron fijos. A ver, uno más. Ay, se me cayó. Bueno, ven aquí, maldito. Obviamente esto lo puedo hacer porque el largo de la uña me lo permite, ¿no? Si son uñas más cortas, lo hacen más corto esto también, ¿no? Ay. Siempre me queda al revés. Está muy curvo ya a esta altura. No. Estoy luchando. No me vas a ganar, maldito aro. Es que este no es curvo, es bien recto, entonces no se termina de acomodar. Ay, por favor. Bueno, ahí está. Ahí quedó. Ahí le va. Ahora le voy a agregar ahí un poco más de este gel. Ahora voy completando las otras con lo que me van diciendo. Le voy a dar ya de entrada un poquito de relieve a estos. Pero poquito. Más que nada para que se fijen mejor. Lo voy a llevar a cabina un minutito. Y acá tengo esta otra que le había puesto base. Ya me olvido. Le había puesto base y lo que voy a hacer es con el foil este, tipo celestito. A ver. Le voy a dar unos toquecitos. ¿Ven? Que es como celestito. Y ven que se puede con la base, con la capa de inhibición de la base, poner unos toquecitos de foil. Nunca les va a quedar completamente entero y bien pegado, pero sí se puede poner algo, un poco, unos restos. Para este tipo de diseños sí pueden usar la misma base y ven que les quedan pedazos del foil para hacer un lindo fondo o alguno de esos diseñitos que llevan varias tiritas de colores en la punta y que tienen de fondo foil y quedan muy lindos. Eso sí lo pueden hacer con base.
Pero después para transferir una imagen entera, como una flor o bueno, lo que sea, pero que sea entero, sí les recomiendo 1000 veces el pegamento parafoil porque se los va a transferir perfecto. Ahí está. Lo que son así toquecitos sí queda bien. Pero para mi gusto hasta ahí. Ahora le voy a poner top. ¿Qué hago? ¿Le pongo brillo? Mate. Difícil decisión. A ver cómo queda con mate. Me gusta cómo queda el foil en mate. Le da un toque muy distintivo. Total, la perlita barra pecera barra gema ya tiene su top brillo, o sea, ya está protegida, no nos va a afectar en nada este top mate. A ver, acá por el costadito con cuidado. Y acá lo mismo. Bueno, espero que haya quedado parejo y si no, lo retoco. Profe, vamos una hora. Dani, 3 aritos, 0. ¿Ah? Ah, que cuando me peleaba con las argollitas, sí. Sí. Si le pones una cadenita a la última uña que te queda y le agregas estrellitas, lunitas, el dorado va a quedar bien con ese donde dejo de gato. Sí, es verdad. Pero como estamos haciendo gemas, capaz que este lo dejo. Este lo voy a dejar para lo que hagamos mañana. Y listo. Arre, no. No lo puse a curar, claro. Yo digo, esto sigue brilloso. Bueno, y ahora sí, que ya tiene un poquito de gel por adentro, le voy a poner unas florcitas de estas, de naturaleza muertita. Voy a cortar un par de estas. A ver, uy. Bueno, siempre haciendo lío. Voy a ir colocando estas florcitas ayudándome de la capita de inhibición que ya me dejó este gel. Aunque podría ponerle un poquitito más. Pero bueno. Ahí está. Ahí se pegó mejor. Y ya una vez que la fije, ahí sí le voy a hacer su perlita más grande, ¿sí? Pero por ahora solamente los voy a posicionar. Acá me va a entrar una más grande. Acá me cayeron pedacitos. De estas florcitas. A ver si le corto algunas. Ahí va. Ahí se han cortado unas cuantas. A ver esta con tallitos si me entra en este. Pero yo podría... A ver, voy a dejar. Voy a poner un poco de gel acá si se me pega. Sería esta del tallito, la quiero acá. Pero lógicamente me sobra tallo. Así que se lo voy a cortar. Ahí va. Y ahí me va a quedar la florcita con su tallito encapsulado en esta gema. Vamos a ver cómo queda. Acá voy a agarrar otras florcitas para poner en las otras. Va a ser como una cadenita de muchas gemas. Acá vamos a poner esta. Bien saturada. Y
Y a ver, esta de acá abajo está dada vuelta. Ahí está. Ahí está. Ahora las 5 tienen ya florcitas adentro. Voy a guardar todo esto que me sobra. Rinden un montón realmente estas, excepto que uses la flor entera, pero no se suele usar la flor entera. Si tienen en sus casas un patio que dé flores, esas que caen de los árboles y se secan, las pueden secar, las pueden teñir, si son chiquititas así que puedan usar para las uñas, también lo pueden hacer. Yo porque vivo en un departamento, así que no me queda otra que comprarlas. Y la verdad que en la calle miro y nunca veo de estas acá en Mar del Plata, así que no me queda otra que comprarlas. Pero si tenés acceso a las naturales, te salen gratis. A ver, vamos a tratar de poner un poquito, aunque sea, del gel sobre la florcita de cada gemita, pero no las quiero hacer todas de una porque cuando llegue a la última seguro que la primera se me chorrea toda. Bueno, esta me quedó súper cargada, así que voy a tratar de sacarle un poco para ponerle en esta. Es todo un trabajito esto, pero los resultados valen la pena, obviamente. Y estuve pensando que quizás también podría haber una forma, vieron que el otro día les decía que con el tema del caviar y todo eso, y las figuras de bijou, con esto también tiene que haber alguna manera, alguna forma de que ustedes ya las tengan preparadas y le puedan ofrecer a la clienta directamente pegarlas en sus uñas. Después voy a hacer unas pruebas y les voy a ir comentando a ver si me sale o no, y si me sale les voy a ir mostrando cómo pueden hacer para, la voy a dar vuelta como con las otras, ¿sí? Les voy a ir comentando cómo pueden ir haciendo para que para poder tener estas cositas preparadas y no perder tiempo con la clienta, porque tampoco la pueden tener 300 horas a la pobre ahí. Bueno, así quedó mate, la verdad que me encantó. Ahora sí voy a... nada. Le iba a poner los caviar estos, pero como ya lo puse mate voy a tener que tener muchísimo cuidado porque donde ponga el gel me va a quedar brilloso, así que van a ser unos toquecitos mínimos. Lo tendría que haber hecho antes esto, dato. Háganlo antes. Ahí. Entonces voy poniendo la gotita de gel y le pongo el caviar. Gotita de gel y le pongo... no se sale. Maldito. Ahí, el caviar. Ahí está. Va quedando hermoso, Otra gotita. Otra gotita. Digo gotita para que no se les chorree y se les manche el mate, ¿sí? Otra y otra. Y a ver, vamos a tratar de colocarlos lo más rápido posible. Ven, ahí ya se me está empezando a chorrear. Se me está manchando el mate, porque esto habría que haberlo hecho antes. Ahora voy a ver si lo puedo arreglar igualmente, pero nada, ustedes si lo hacen, obviamente hagan el mate primero, pónganle esto primero, digo. Uno.
Ahí va. Y vamos a posicionarlos porque algunos quedaron medio para arriba. Ahí. ¡Uy! Se fue. Ahí está. Ahí todos tienen su caviarcito. Ahora, con uy, se cayó todo. Con y un poquito de alcohol voy a tratar de sacar el gel que acá se me chorreó. Para que no me manche el mate, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Nos llevo a cabina, roguemos que no se muevan esos caviar. Así va quedando, ven, el aumento de, ¿cómo se llama? De estas gemas individuales del volumen. Y ahora sí, bueno, estos caviar ya no los voy a volver a usar, así que los voy a guardar para que no me hagan más lío y no me molesten. Y les voy a agregar a esto sí un poco más de gel a cada una de estas mini gemitas, menos a la del medio que ya quedó súper gordita, pero las de las puntas, esas les falta todavía, así que vamos a focalizarnos en esas, ahí, y en la de la otra punta. Ay, lo quiero hacer rápido para que me salgan todas de una. No, a ver, ese corte ahí, ahí está. Ahora sí, lo doy vuelta, espero unos segundillos. Voy a tratar de dividir acá, hay dos que se me están uniendo, ahí. Con el pincel con alcohol las separé. Espero no haber hecho lío porque lo tengo dado vuelta y no estoy viendo lo que estoy haciendo. A ver. No hice tanto lío, bueno. Lo llevo a cabina un minuto. A ver, ya está. Ahora sí. Sí que se limpió bastante bien el tema del mate. Quedó con sus caviarcitos. Creo que no voy a usar más gel porque, ya les digo, la de ojo de gato la dejamos para mañana. Voy a limpiar esto que ya mucho lo usé hoy. Me hizo de muy buena ayuda. Esta ya capa de inhibición no tenía, ¿no? Ah, bueno, un poquito el gel que usé para los caviar, sí. Un poquito. Bueno, no cuesta nada limpiarlas una vez más. Así. Quizás me quedó. Así ya me va quedando todo bien limpito. Y ya estoy terminando. Vamos a cerrar el gel. Porque ya lo terminé de usar. Y ahora sí, a ver. Bueno, está bello, pero está medio torcido. No, o sea, la alineación no se debe haber movido en algún momento o yo no la puse muy alineada. Pero bueno. La intención es lo que cuenta. Llegan a ver cómo quedaron, o sea, el relieve de cada una de las gemitas. Ven que no es una bola enorme, sino que son varias. Y, a ver, me acerco acá para que vean el tema de las florcitas. Miren qué belleza, cómo quedó. Esta que le dejé el tronquito, no, ¿cómo se dice? Ay, ¿cómo se llama? Ya se me fueron las palabras. La ramita. Bueno. Entonces les voy a mostrar. A ver, una plaquita. ¿En esta dentro? No. Una más grande.
puse el top. Con razón se me movía. Paren, que no terminé. Le falta el top para que brille aún mucho más. El top va por arriba de las gemas también, ¿sí? Y por supuesto por toda la uñita, porque estaba esmaltada y no tenía top coat. Así que unos 30 segunditos. Tallito, eso no me salía. Ahí las estoy acomodando para mostrárselas finalmente cómo fueron quedando. Y las que tengan los materiales, las quiero ver practicando esto. Quiero que me suban sus fotitos. Si las suben en las redes, etiquétenme, así las veo y las comparto. Ahora sí. Finalmente. Así van quedando. Ya les muestro, ya les muestro. Sé que no están viendo nada. Es que estoy tratando de acomodarlas en una de las limas. Bueno, a ver. ¿Qué opinan de esto? Quiero saber sus opiniones. ¿Les gusta? ¿Valió la pena quedarse 1000 horas? Miren los... Bueno, se ve un pelito ahí, no le den bola al pelito. Los relieves que tiene cada... A ver, ay, ¿cómo hago? No se ve ahí. Ahí se ve. Desde arriba. Bueno, más o menos. El relieve que tiene cada gema es distinto, ¿sí? Porque algunas le hicimos más chata, otra más grande. El de las florcitas es súper delicado, súper. Y bueno, va a ir variando de acuerdo al gusto de la clienta, a los materiales que ustedes tengan. Y van a poder ir haciendo nada, lo que se les ocurra. También tiene que ver mucho la creatividad, lo que a uno se le va ocurriendo, que a lo que yo les muestro, ustedes pueden agregar lo que a ustedes les guste, lo que ustedes quieran. ¿Son besos tuyos? ¿No viste, Delia, el video donde hago eso? Es una lima gastada que la reciclé. Como esta, como esta, como esta. Y son para poner las uñitas. Estas las voy poniendo así las uñitas, las pego bien pegadas y las pego en la pared de mi estudio. Entonces voy decorando todo con mis prácticas. Eso les puede servir para que decoren sus salones. La violeta y la fucsia quedé fascinada, ¿viste? Hay algunas que quedaron preciosas. A mí me gustaron las 4. Pero
capaz que la que más me gustó, sí, son estas dos. La de las hojitas y la rosa. Porque me encantó la super gema, que quedó súper gigante y definida. Y el foil combinó bárbaro. Sí, se dieron varias cosas. Sí, vi el video que las reutilizabas, pero bueno, ya sé, te jodo. Bueno, chicas, ya son las casi 3 de la mañana, así que bueno. Gracias por acompañarme nuevamente en un super vivo. Están hermosas todas, pero a mí la naturaleza muerta. ¿Viste qué belleza? Sí, queda hermoso. Bueno, chicas, mañana capaz hago otro vivo. No se olviden que el martes a las 18 tenemos clase en vivo en el grupo privado del curso, ¿sí? El martes a las 18. Pero mañana seguro hago, ¿cómo se llama? Seguro hago algún otro vivo. Quizás lo haga a la tarde, quiero probar qué onda ese horario. Pero no sé, ustedes tienen que estar suscriptas, entonces YouTube les avisa. Si estoy transmitiendo en vivo, les va a llegar una notificación. Pauli dice, te dije hasta las 3 no parábamos, ¿viste? Bueno, gracias a todas por acompañarme, por compartir mis videos, por todo su apoyo. Las quiero un montón. Gracias, gracias, gracias. Y espero que les haya gustado y hayan aprendido algo nuevo. Que duerman bien, mis murciélagas. Besitos.